Ok. Bueno, entonces estamos en nuestra lección número 1. Continuamos. Hemos quedado a medias. Ahí está el versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Este versículo nos va a seguir durante todo nuestro estudio. Es la base, es la piedra fundamental. Obviamente, la piedra fundamental de nuestra fe es el Señor Jesucristo, pero la piedra fundamental para aprender es la palabra de Dios. Y de hecho, la palabra de Dios es igual a Jesucristo en alguna manera. ¿En qué sentido? Que Jesús era la palabra viva de Dios y la escritura es la palabra escrita de Dios. Cuando Jesús hablaba siempre inspirado por Dios, a diferencia de los hombres, ¿no? Cuando Pablo, Juan, Pedro escribían, no necesariamente estaban hablando inspirados todo el tiempo, solamente cuando escribieron los libros que están en el Nuevo Testamento. Así que hemos visto la revelación e inspiración. Hemos visto la revelación de Dios, ¿se acuerdan? En la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? ¿Alguien rápidamente? Es, ahí está en la pantalla. La Claro, creación, creación Es es a cuando través de la Dios, creación o por conciencia. exacto, se revela al hombre mediante la creación o la conciencia. Y la revelación especial es, a través de milagros, epifanías, en el Antiguo sueños. Testamento Ah, fue por eso, ¿sí? Pero, y Hebreos 1:1, ¿qué dice? Alguien rápidamente, bueno, aquí creo que, bueno, aquí está, Hebreos 1:1. Necesito siempre que estén con sus Biblias a mano, con su material de estudio y con su cuaderno para tomar notas. Porque en este último tiempo, yo lo sé de memoria, bueno, lo tengo aquí igual, pero ¿alguien no tiene Hebreos 1:1? Está luego Sí, de rápidamente, 1:1 y Dios, 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 12, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos posteros días, gracias, Human, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Cuando Jesús vino, habló por medio de él, el Señor, Dios hecho carne, y luego los apóstoles registraron las palabras del Señor en la Biblia. Y luego el apóstol Pablo, a quien Jesús se le aparece también, escribió 13 cartas en base a esa revelación especial. Así que ahora tenemos la Biblia, tenemos 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, en un periodo de 1500 años, 40 autores diferentes, 3 idiomas diferentes. ¿Alguien sabe los idiomas? Rápidamente. Griego, hebreo y arameo. Así es, griego del Nuevo Testamento y hebreo y arameo en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, no solamente por un tema de conocimiento. Vamos a hablar en unos momentos, sí, ahora vamos a hablar, más que en unos momentos. Hemos visto los títulos de la Biblia, canon, la escritura, también se llama la Biblia, el canon, la escritura, los escritos, la palabra de Dios o la ley, los profetas y los salmos, que es una forma de clasificación del Antiguo Testamento. Esta clasificación viene de los judíos. La ley, que es los 5 primeros libros, que era la Torá, los profetas, el Ketubín, y los salmos o escritos, que son otros, no solamente los salmos, sino ahí está Proverbios, Job y otros, que es Nebín. Entonces, la Biblia judía en el Antiguo Testamento lo llaman también el Tanakh, ¿ya? Que es esas 3 partes. Y la parte del Pentateuco es la Torá, los 5 primeros libros escritos por Moisés, o el Pentateuco para nosotros en español. Y hemos visto que la Biblia nos llegó rápidamente, nos llegó desde los originales, que obviamente no los tenemos, que se llaman autógrafos. Esa es una pregunta de examen, si tomamos un examen en algún momento, ¿qué es un autógrafo? Y de los autógrafos, luego, esos son los originales, hicieron varias copias, ¿no? Y esas copias de esos manuscritos es que nosotros tradujimos la Biblia, o se tradujo la Biblia a nuestros idiomas, al inglés, en este caso al español.
y hemos visto que la primera Biblia al español es la Biblia del Oso de 1569, que luego es revisada por Cipriano de Valera, y bueno, llega hasta nosotros como la Reina Valera, y que ahora tenemos otras traducciones también interesantes, como la Biblia de las Américas, la nueva versión, y la Sociedad Bíblica Trinitaria, que son traducciones que ya usan en algunos casos una mayor cantidad de manuscritos que en la época de Casiodoro de Reina, ¿no? Esa época de Casiodoro se llamaba Textus Receptus, que es el más común, que es el más popular, que es el más aceptado, pero ahora también hay la crítica textual, donde se incorporaron 5.000 manuscritos más, tenemos unos 5.800 manuscritos en griego, no completos necesariamente, sino partes de los cuales se piensa hacer, se intentó hacer una mejor traducción, y hemos visto que teníamos traducciones. Esa fue un poco la discusión el anterior viernes, discusión en el buen sentido, siempre hay que tomarlo en el buen sentido, y es bueno discutir en el buen sentido, conversar sobre un poco las traducciones de la Biblia, ¿no? Y hemos visto que hay traducciones formales, nunca una traducción es 100% formal o textual, aunque se llame así, porque en el griego es otro el orden de las palabras, y nosotros siempre tratamos de darle orden. En el griego a veces no hay algunas conjunciones, por ejemplo, dice, en principio era el verbo, y nosotros, para que tenga sentido en español, en la Reina Valera incluso decimos, en el principio era el verbo, y entonces hay palabritas que se rellenan, pero que no le quitan sentido. Más que palabras, son palabras, pero más que un verbo, por ejemplo, son artículos o conjunciones, ¿no? Y hay desde las formales, como les digo, siempre dándole sentido, hasta entre otro extremo tenemos las más dinámicas o informales, que ya son casi como paráfrasis de la Biblia. Entonces hemos visto que es bueno tener un equilibrio, y para un estudio profundo son mejor las formales, aunque podemos consultar las otras y comparar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Afirmar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque, por ejemplo, en este último tiempo hay una corriente muy fuerte dentro de la cristiandad, se llama el movimiento de raíces hebreas. Hice toda una serie de eso, de 20 capítulos, de 20 episodios, que pasé, tal vez algunos no le prestaron mucha atención, pero cada vez se van a topar con ello, que es un movimiento de gentiles que se hacen pasar por muy judíos y que quieren volver a observar un poco la ley del Antiguo Testamento. Entonces se enfocan en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es la Torá o el Pentateuco, y pretenden que la ley en su totalidad sigue vigente, incluso las leyes dietéticas y alimentarias, e incluso el sábado. Entonces, de alguna manera vienen a ser una mezcla como cristianos, adventistas o sabatistas, e incluso algunos rasgos de testigos, ¿no? Pero básicamente eso, entonces, es volver a la ley. Ahora, ellos se hacen pasar como judeo-mesiánicos, como algunos judíos que creen en el Mesías, en Jesús, y que están observando ciertas prácticas, pero no es así. Se trata de gentiles que quieren hacerse pasar por judíos, y como judíos, digamos, falsos o truchos, como diríamos, quieren jalar a otros gentiles para que se hagan como ellos. ¿Me entienden? Es muy diferente a los judeo-mesiánicos verdaderos. Un judeo-mesiánico es alguien judío de etnia, biológicamente, ¿no? De raza, diríamos, aunque hay una sola raza que es la humana, pero digamos de etnia, que practicando costumbres judías, luego cree en Jesús como el Mesías, ¿no? Como el apóstol Pablo, como los primeros apóstoles y cristianos. Pero que ellos no obligan a los gentiles a observar las leyes o costumbres judías. Ellos como judíos observan, porque es su cultura, incluido el sábado, pero no obligan a los gentiles. ¿Y por qué no obligan a los gentiles? Porque eso es precisamente el tema de Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, que eran judíos, Pablo era el más religioso, el más judío de judíos, el más fariseo de fariseos, él dice, no se debe imponer, bueno, en el caso de Hechos 15, eran los apóstoles, luego Pablo va a refrendar eso y va a apoyar eso en Gálatas,
no se debe obligar a los gentiles a circuncidarse ni a observar las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a lo ceremonial, es decir, en cuanto a seguir haciendo sacrificios, a seguir observando las fiestas judías, la de tabernáculos, la de trompetas, la Pascua judía. No, eso ya no para los gentiles, ni tampoco ya se observa el sábado, porque se pasó a observar la resurrección de Cristo en día domingo, y una vez que los judíos rechazaron a los cristianos y a los propios apóstoles y al propio Pablo, ellos se retiraron de las sinagogas y empezaron a hacer énfasis en reunirse el domingo, como nos deja revelado el Nuevo Testamento. En algún momento vamos a ver los versículos, pero hay base bíblica, base histórica, base literaria para sostener que ya no, como gentiles, ya no observamos el sábado, sino más bien el domingo. Y tampoco estamos obligados ya a observar las leyes alimentarias, no comer chancho, no comer esto, no comer moluscos, no sé qué. Entonces, que eso sí era para un tiempo determinado, para el pueblo de Dios, en el antiguo pacto, y porque era una teocracia y porque estaban en un proceso de entrar a la tierra prometida y tenían que separarse de los otros pueblos por temas espirituales, por temas de salubridad, pero nosotros ahora estamos en otra era, en otro tiempo. Entonces, ¿seguimos observando los 10 mandamientos? Claro que sí. Los principios éticos, incluso el del sábado, el principio de apartar un día para el Señor, pero ya no observamos ceremonial o civilmente, ya no observamos eso como queriendo por eso alcanzar salvación o mantener salvación, sino porque ahora el Espíritu Santo nos motiva y nos lleva. Entonces sacamos principios del Antiguo Testamento. Hemos visto toda la palabra es inspirada por Dios, desde Génesis a Apocalipsis, pero eso no significa que lo que esté ahorita en Levítico, en Números, sea aplicable a nosotros. Es decir, sacamos el principio, entendemos para qué sirvió en ese momento y sacamos el principio espiritual para ahora. Por ejemplo, en el caso de los alimentos puros o impuros, Dios quería mostrar que su pueblo era diferente y que había cosas puras e impuras. Ese principio de separación, de santidad, lo podemos aplicar a nuestra vida, ya no estrictamente en las comidas, sino como que debemos distinguir lo que moralmente es puro y lo impuro, ¿no? Y que como creyentes, como hijos de Dios, debemos buscar lo puro, lo santo, ¿no? Ahora, si nosotros, por una cuestión de dieta, por una cuestión de salubridad, quisiéramos observar ciertos alimentos, perfecto, también estamos en libertad de hacerlo, pero sin que ello nos lleve a creernos superiores espiritualmente, o peor aún, acusar o señalar a otros creyentes que no tienen esa misma convicción. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado con ese movimiento de raíces hebreas que pretenden volver a la ley, que pretenden ahora hablar en los nombres de Dios y de Jesús en los idiomas hebreos del Antiguo Testamento. Circulan memes, por ejemplo, en Deuteronomio, dice, y este será mi nombre para siempre, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice, vas a ir a mi pueblo, y Moisés le va a decir, ¿quién es el que me manda? Dice Moisés, le pregunta a Dios, ¿qué les voy a decir a su pueblo? ¿Quién me manda? Y Dios le dice, yo soy Yahvé, que en realidad es yo soy, y este es mi nombre para siempre. Pero en realidad el nombre de Yahvé en el hebreo es un tetragramatón, que es YHWH, que ni siquiera tenía una pronunciación, era impronunciable porque era el nombre santo de Dios. Pero luego en la traducción se le adhiere unas vocales de Adonai, que es otro nombre de Dios, el Señor, y para que tenga sentido en los idiomas, ¿no? Porque el hebreo en ese caso no tenía ni tiene vocales, entonces es más por los sonidos. Así que ellos pretenden ser más puros por ahora nombrar, y ahora los vas a escuchar orar, ya no oran a Dios, sino a Yahvé o Jehová o Yahweh, y a Jesús, ya no Jesús, sino Yeshua, porque ese es su nombre original y los nombres originales no se cambian, ese es su argumento, pero no es así. Como les digo, exactamente no se puede repetir o traducir un nombre de un idioma a otro. Hay otros idiomas que no tienen las letras ni los sonidos del idioma original. Y si bien podemos llamar a Dios Yahweh, y no está mal, es su nombre en hebreo, también no está mal en nuestro idioma llamarlo Jehová, ¿me entienden? O llamar Jesús, porque esa es la traducción y transliteración que se da a nuestro idioma. Transliterar es decir, a ver, esta palabra en hebreo
esta Y en el idioma español corresponde aproximadamente a esta Y o J, y así vas comparando letras, y en el caso que no haya esa letra o ese sonido, le añades al idioma al cual estás traduciendo. Eso es algo básico. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, cuando Pablo y los apóstoles escriben en griego, cuando escriben, ellos escriben theos, cuando se van a referir a Jehová o a Dios, ponen theos, H-E-O-S, bueno, en español, ¿no? Pero es teos, por ahí viene Timoteo, ¿no? El que honra a Dios. De ahí viene teología, el discurso o estudio acerca de Dios. ¿Me entienden? Entonces Pablo, cuando estuvo escribiendo el nombre de Dios, no dijo, no debo cambiar el nombre original de Dios, voy a poner acá Jehová o Yahweh, ¿me entienden? Sino puso teos. Y cuando tradujeron a Jesús, pusieron Jesús. Y los primeros cristianos que murieron en la arena romana, en las catacumbas, en las paredes escribían Jesús, Jesús Christus, Hijo de Dios, Salvador. ¿Me entienden? Entonces, estos falsos judaizantes, falsos judeo-mesiánicos, pretenden eliminar eso, pretenden hacerse los más puros, los más santos, desconociendo el propio Nuevo Testamento, el propio apóstol Pablo, que nunca obligó tal cosa, desconociendo nuestra propia historia cristiana, los primeros cristianos, los mártires de la fe, y van a empezar a decir en algunos casos extremos que no hay un Nuevo Testamento en griego, sino que hay un hebreo que se perdió y que el griego es una profanación, que todo lo greco-romano está contaminado, que el nombre de Jesús significa perro, cerdo, caballo, y cosas como esas que no tienen son ni ton. Y como hemos visto en la anterior clase, no saben ni siquiera griego, no saben ni siquiera hebreo, pero repiten como loros algo que ni siquiera dominan, ¿no? Como los testigos de Jehová que vienen a tu puerta y te dicen, esta es la traducción del Nuevo Mundo, nosotros tenemos una nueva traducción, manuscritos, y nunca te los demuestran y nunca saben ni siquiera explicar. La crítica textual, lo que está comprobado científicamente, bueno, no sé si es el término científico, pero arqueológicamente, literariamente, por moros y cristianos, por ateos, por gente que se dedica a esto, ya sea creyente o no, es que tenemos 5.800 fragmentos del Nuevo Testamento en griego. ¿Y por qué? Porque es lógico, el idioma de ese tiempo era el griego, era el inglés de la época, y el Imperio Romano había asimilado el helenismo, que era la visión de Alejandro Magno de unificar la cuenca del Mediterráneo. La próxima clase voy a tratar de mostrarles un poco el mapa para que se ubiquen. Pero ese es el punto. Entonces, fíjense que hasta a este punto hemos llegado, que es importante sostener que la Biblia es escrita, el Nuevo Testamento en griego, cosa que antes era solamente como una referencia de conocimiento, pero ahora vamos a tener que defender eso más. Y eso es típico porque Satanás siempre busca nuevas estrategias para atacar la credibilidad de la Biblia, ¿no? Así que mucho cuidado con ese movimiento. Si tienen mayores dudas, me preguntan. O también ahí en el grupo Vive, tenemos unos estudios sobre el movimiento de raíces hebreas y sobre esta tendencia judaizante. ¿Ok? No es el tema ahora, pero lo menciono. Y si entramos en ese tema, nos vamos a pasar toda la clase. Así que ahí lo tienen para estudiar. Mucho, mucho ojo. Y el problema de este movimiento y de otros es que siempre socavan el Evangelio. Es como que siempre quieren añadir algo al Evangelio. Ellos no van a decir, no, la Biblia es inspirada por Dios, pero en la práctica le ponen más peso a la Torá o al Pentateuco. Te van a decir, no, creemos que Jesús también es Dios, que el Espíritu Santo es Dios en el mejor de los casos. Pero en la práctica se están enfocando solamente en el Padre, desequilibrando la Trinidad, ¿no? En la práctica están socavando la doctrina de la inspiración de la Biblia que estamos estudiando ahora, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ese movimiento viene con fuerza en Latinoamérica, y en Tarija también lo tenemos, así que mucho, mucho cuidado. Así que contra eso lean Gálatas y ya está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más hemos visto? Hemos visto un panorama de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hemos visto que el Antiguo Testamento está basado en un antiguo pacto, y ese pacto era un pacto desde la ley mosaica, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, era un pacto de Moisés con
mejor dicho, de Dios con su pueblo a través de Moisés. Moisés era el intermediario de ese pacto. Él trae los 10 mandamientos que Dios le da en Sinaí y Dios hace un pacto con su pueblo. Primero los rescata de Egipto, es como decir, los salva y luego les da una ley para que lo sigan, para que lo obedezcan y para que tengan bendición. Y si no obedecían, iba a haber maldición. Y de hecho la historia del Antiguo Testamento y de la historia en general de la humanidad nos muestra que el pueblo hebreo, judío, no obedeció y fue llevado a la cautividad, primero el reino del norte, cuando se divide luego de Salomón en dos, las 12 tribus de Israel se dividen en dos, las 10 del norte y las 2 del sur, Judá y Benjamín. Primero son llevados los del norte bajo los asirios, y luego los del sur fueron llevados bajo la Babilonia de Nabucodonosor en el 586 a.C. Ahí acaba más o menos el antiguo pacto. Bueno, no, acaba la inspiración de la Biblia. El antiguo pacto en su alcance llega incluso hasta la época del mismo Señor Jesús, hasta la muerte del Señor Jesús. Cuando el Señor viene a esta tierra, está todavía dentro del antiguo pacto. ¿Me entienden? Porque todavía no estaba escrito el nuevo pacto, no había muerto él, ni había resucitado. Juan el Bautista no viene a ser el primer profeta del nuevo pacto, sino el último profeta del antiguo pacto. ¿Me entienden? Y es cuando el Señor Jesús en la última cena dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Ahí se inicia el nuevo pacto y se inaugura en Pentecostés, en Hechos 2, cuando se inaugura la época de la iglesia. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, ya no está vigente en toda su cabalidad. Sacamos enseñanzas y principios, vemos la fidelidad de Dios en el antiguo pacto. Debemos estudiar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, pero debemos saber diferenciar lo que está vigente y cómo. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero solamente para que tengan una idea. Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. Cristo mismo cumple la ley a la perfección. Cristo mismo cumple todas las profecías que estaban apuntadas hacia él. Y por eso es cuán importante es que entendamos eso, porque este movimiento judaizante dice, no, Cristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, y citan Mateo 5:17, pero lo sacan fuera de contexto. Cuando Cristo dijo eso era verdad, él estaba en el antiguo pacto y él vino a cumplir la ley. Los fariseos y los judíos pensaban que él venía a romper la ley, a no observar. Él dijo, no, yo la vengo a cumplir, pero en el sentido de que él la cumplió a la perfección, por un lado, y por otro lado, que todas las profecías, todo lo que apuntaba a la ley del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento en el templo, eran él. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo una vez y para siempre. En ese sentido la cumplió por nosotros. Fue el único que cumplió, no la abrogó, la cumplió. Pero ya luego en el nuevo pacto, Pablo en las cartas nos va a explicar cómo sigue vigente eso y cómo nosotros en Cristo, pegados a Cristo, cumplimos en Cristo todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Y al mismo tiempo vamos a obedecer la ley, los 10 mandamientos, pero en Cristo. Es muy diferente. Y desde adentro, con el Espíritu Santo, él va, como estaba profetizado en Jeremías 31:31 y en Ezequiel, voy a escribir la ley en sus corazones. Y el Señor ahora, a través del Espíritu Santo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, Él nos capacita a cumplir la ley. ¿Me entienden? Pero ya no para alcanzar salvación o para mantenerla o para ser más santos o no, en el sentido de lograr un mayor acercamiento a Dios. Sí vamos a tener más bendiciones que si obedecemos su palabra, pero estando en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado con eso. Y seguimos. Eso es el antiguo y el nuevo pacto. Hemos visto que la Torá y el Pentateuco abarcan más o menos 1500 años. Hasta el año 536. Ahí se cierra el canon del Antiguo Testamento. En el año 500 o 450 antes de Cristo, el Antiguo Testamento se cierra, ya no hay más revelación divina hasta que llega el Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso hemos visto un vistazo al Antiguo Testamento que se divide en historia, poesía y profecía, y el Nuevo Testamento
tenemos los evangelios, que es historia y hechos, las cartas o epístolas de Pablo y también de Pedro y de Juan, y por último el Apocalipsis. ¿Ok? No entro a la diapositiva porque ya lo vimos y sería repetir. Se supone que ustedes ya han llenado en sus cuadernillos de estudio, en su material de estudio, donde dice los libros, ¿no? Tienen que llenar eso. Si estaríamos en físico, les controlaría, pero creo que me van a mostrar así por la pantalla. O voy a confiar en que tienen al Espíritu Santo y no van a mentir, si no van a caer fulminados como Ananías y Zafira. Bueno, entonces el anterior, ahí quedamos, aquí quedamos, ¿no? En la anterior clase. Entonces ahora vamos a terminar esta lección, una media hora más, capaz que ya no nos dé para la segunda, pero de todas maneras el otro viernes vamos a continuar. Pero era necesario hacer este recuento y que se les vaya quedando. Y bueno, a ver, entramos, seguimos. Ahora vamos a la inspiración. ¿Qué era la inspiración? ¿Se acuerdan? Vimos, ¿alguien se acuerda? Ya hemos visto que era revelación general y específica, pero ¿qué es inspiración? Cuando toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué significa? ¿Sopló? Que era soplada por el Señor. Que el Señor sopló. Bueno, ahora, ¿cómo sopló? ¿Hizo así? ¿Ah? No, como hacían algunos en un movimiento del cual salí, te soplaban y te caías, ¿no? No era, no es eso, sino es más como que un soplo espiritual, obviamente, ¿no? No necesariamente algo físico, pero es como que Dios, a través del Espíritu Santo, que es Dios, el hecho de soplar es como que sale de él la palabra de Dios y va a través de los autores humanos. Entonces, es proceso mediante el cual Dios, a través del Espíritu Santo, movió a hombres a escribir la palabra de Dios. Los movió, los motivó, los llevó, los preparó. Ahora, fíjense, Pablo dice, desde el vientre de mi madre Dios me apartó. Ahora él se convierte luego de perseguir cristianos, pero Dios ya había preparado a los autores de la Biblia desde el vientre de la madre. Por eso defendemos, entre otras cosas, el derecho a la vida y no al aborto, porque creemos que Dios tiene propósitos desde la concepción, ¿me entienden? Entonces, desde ahí lo preparó, por ejemplo, el apóstol Pablo para que se forme a los pies de Gamaliel, para que sea el hombre más letrado de su época, hablaba los idiomas griego, hebreo, ¿no? Arameo, estudió, digamos, como decir, en nuestro tiempo en las mejores universidades. Dios lo formó sabiendo que un día él iba a llamarlo, se iba a convertir e iba a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Como es inspirada por Dios, como Dios es el autor final, por lo tanto la Biblia es infalible, no tiene falla, porque Dios es infalible. Un Dios que falla no es Dios, ¿me entienden? Los falibles son los humanos. La Biblia es inerrante, significa que no tiene error, no tiene error. No tiene errores. ¿En qué no tiene errores? En la palabra, en lo que ha sido inspirada. Exacto, no tiene errores en nada, ni en personajes, ni en lugares, ni en nada de eso. Mucho se ha atacado la Biblia, el Código Da Vinci, bueno, ese es un ataque vano, pero ha habido ataques académicos más sólidos, tratando de desacreditar a la Biblia, por decir, por ejemplo, no menciona a Poncio Pilato, y nunca hemos visto que hay un Poncio Pilato, pero cada vez que hay un descubrimiento arqueológico, confirma lo relatado en la Biblia, como en el caso de Pilato se descubrió una moneda, una calle que llevaba su nombre, que estaba enterrado bajo Jerusalén, y confirma lo que dice la Biblia. Es autoritativa, es decir, si es inspirada, tiene autoridad sobre nosotros, no es opcional, no es
es un libro de Dios, la palabra de Dios bonita, me da cosas, me alimenta el alma, ya, pero si quieres lo obedeces, si quieres no. Obviamente que eso pasa, pero no pasa para un verdadero creyente. Tiene autoridad en cuanto a la fe y en cuanto a la práctica. Y eso fue precisamente lo que originó la Reforma Protestante hace 500 años. No fue Lutero. Lutero fue el que detonó, pero antes de Lutero hubo John Huss, John Wycliffe, que traducieron la Biblia, John Huss, que era un sacerdote checoslovaco, que solo decía, la Biblia es la autoridad, no el Papa, la cabeza de la iglesia es Cristo, no el Papa, y esta es nuestra autoridad, y por eso lo quemaron, ¿me entienden? Porque entendían que si la Biblia es inspirada, es infalible, es inerrante, debe ser la autoridad del creyente, no un Papa, no una iglesia, no un pastor siquiera, y ni una iglesia evangélica tampoco. La autoridad es la Biblia y es Cristo. ¿Me entienden? Entonces, conforme alguien enseñe la palabra fielmente, la autoridad reside en lo que dice en la Escritura, no en la persona. O sea, por ejemplo, yo estoy enseñando la palabra en partes, pero yo no tengo la autoridad está acá. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, cuidado, a veces hemos salido de los papas y luego acabamos con papitas, ¿me entienden? Entonces, siempre la Biblia es la autoridad. Y es suficiente, eso vamos a ver la próxima clase, que es suficiente. Pero decíamos que era suficiente para dos cosas, ¿alguien se acuerda? Vamos a ver, era suficiente para santificar, edificar, y era suficiente para salvar. Santificar a los creyentes y salvar a los no creyentes. ¿Ok? Entonces, eso es inspiración. ¿Cómo lo sabemos? Hemos estudiado. La Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. Y creo que estaba eso en sus tareas. ¿Alguien recuerda? ¿Dónde la Biblia afirma ser la palabra de Dios? ¿O no estaba? No, parece que no estaba. Pero había una pregunta, ¿se acuerdan? Segunda de Timoteo 3:16, que la Biblia Sí, entera es ahí, inspirada por Dios. exacto. Espero que hayan marcado esa opción, ¿no? Porque yo les hice esa pregunta. La Biblia entera es inspirada por Dios. ¿Y por qué es importante eso? O sea, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cada palabra, porque hay algunos que sostienen que la Biblia es inspirada en general, en lo que habla de Dios, de salvación, sí, pero en detalles no. Y algunas palabras no, y algunos hechos no. El problema que si aceptamos eso es quién define qué sí, qué no, qué palabra sí, qué palabra no. Pero no solamente por eso, sino porque la Biblia afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Cada libro, cada palabra es inspirada por Dios, ¿no? Entonces afirma ser la palabra de Dios. La propia escritura en 2 Timoteo 3:16 está también, si mal no recuerdo, en Colosenses 3:16, que habla, Pablo dice, nosotros hablamos no nuestras palabras, sino las palabras de Dios, ¿no? Y así. Y también, como lo sabemos, la soberanía de Dios en preservarla. ¿A qué se refiere esto? Que entiendan, queridos amigos, hermanos, han corrido ríos de sangre por defender la Biblia. Todos los poderes de este mundo, políticos, religiosos, reyes, incluso en algún momento hasta papas y en algún momento creyentes, ateos, han querido eliminar la Biblia. Voltaire, me acuerdo, el gran filósofo francés, dijo, 50 años después que yo me muera, la Biblia va a pasar a la historia. Nadie va a leerla. Bueno, 50 años después que Voltaire murió, su casa se convirtió en una imprenta de la Biblia, ¿me entienden? Así que no se cumplió su falsa profecía o su deseo, ¿me entienden? Entonces, Dios preservó la Biblia, preservó la traducción. No sé si escucharon, mandé ahí un poco un recuento de la Biblia del oso, cómo Casiodoro de Reina
sufrió lo indecible para traducir al español. Dios lo ayudó, Dios sostuvo esa obra. Y el tema es que hasta el día de hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma y en muchos idiomas, ¿no? Entonces Dios preserva su palabra. También, ¿cómo sabemos? ¿Cuál es la principal forma en que sabemos qué es la palabra de Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien deduce? ¿Cómo la pregunta? ¿Cuál es la principal manera o forma de saber que la Biblia es la palabra de Dios? El testimonio interno. ¿Qué se refiere? ¿Se acuerdan? El testimonio interno. Que habla de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, o sea, habla, pero digamos que no es ese lo principal. Lo principal es que sabemos que es la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo nos da testimonio interno de que es la palabra de Dios. Para los creyentes, obviamente, ¿no? Los que no son creyentes no lo van a tener. Pero a partir de esa convicción que pone el Espíritu Santo, no es una fe ciega, sino que tú Vale. luego, con lo que estamos estudiando y viendo, dices, sí tiene sentido. ¿Me entiendes? No solamente es una convicción ciega, ¿no? Como decir, no sé, la tierra es plana, yo creo, no, sino es fundamentada en evidencia, pero lo principal es el testimonio interno. Si Dios, el Espíritu Santo, no nos convence de que la palabra es inspirada por Dios, porque tiene vida y porque nos da vida cuando la leemos, sentimos su efecto en nuestra vida, entonces es difícil, ¿me entienden? Pero no nos debemos quedar solo con el sentir, está bien, pero también tiene sentido racionalmente, ¿me entienden? Históricamente. No sé si me explico. Es el testimonio, así como que nadie te puede convencer que Dios existe si no tienes ese testimonio interno. Puedes tener muchos argumentos y que son válidos, está bien tener argumentos de la existencia de Dios, argumentos filosóficos, argumentos bíblicos, filosóficos, cosmológicos, de todo orden, pero si no tienes la convicción que te da el Espíritu, es difícil. ¿Me entienden? Entonces, es la palabra de Dios porque transforma nuestra vida y transformó miles y millones de vidas a lo largo de la historia. ¿Ok? Y porque no podrías explicar como un libro, lo que hemos visto hace rato, 40 autores diferentes, 1500 años, 3 idiomas, 3 continentes, escriban en una unidad literaria que no se contradice. No hay manera de explicar no hay manera de explicar eso si no es que es la palabra de Dios. Ok, sigamos. Fíjense lo que dice un gran teólogo al respecto. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. No es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Ni puede ni quiere. ¿Y cómo explicamos eso? Y quiero que se memoricen esa frase. Les voy a pasar justo esta foto al grupo. A ver, en cuanto al poder, ¿hubiese podido el hombre escribir un libro como la Biblia? O sea, de poder. ¿Podría hacerlo? Por ejemplo, miren, ¿podría escribir acerca de la gloria de Dios? Tiene la capacidad para representar, para imaginar lo que es la gloria de Dios, la santidad de Dios, que vemos en las páginas de la Biblia, en Isaías 6, la imagen de Isaías. ¿Podría alguien haberse imaginado el relato de la creación en 6 días literales, en orden, que Dios hizo de la nada todo? ¿Podría alguien haberse imaginado Génesis? ¿Se imaginan? Supónganse que no hay la Biblia, ¿alguien podría crear eso? ¿Alguien podría haber hablado de cosas eternas? ¿Alguien podría haber dado, ya supongamos que se han puesto de acuerdo, pero cómo en 1500 años hubo la continuidad de la Biblia?
Cómo desde Génesis a Apocalipsis hay una continuidad de contenido. ¿Me entienden? ¿Quién vivió más de 1500 años para ver eso? O más de 100 años, mejor dicho, aunque en el antiguo, bueno, en el relato de Génesis tenemos gente que vivía 900 años, como Matusalén, ¿no? 969, pero la Biblia fue más que ese periodo. Entonces nadie vivió para supervisar que hay una armonía total en la Biblia. El que vivió, obviamente, y vive para siempre es Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Alguien podía haber predicho las profecías y el cumplimiento tan exacto, la destrucción de Babilonia, la cautividad del pueblo de Dios en Egipto, luego la entrada a la tierra prometida, luego cuando fueron cautivos, como ya les mencioné, a Babilonia, a Tiro, a Nabucodonosor, las profecías acerca del Mesías que vamos a ver más un rato. No, la Biblia como literatura, literariamente, así un ateo podría decir, no creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí creo que tiene una calidad literaria tremenda, ¿no? El libro de Isaías, Hechos de los Apóstoles, porque es historia, por ejemplo, hasta los historiadores seculares reconocen que es una historia totalmente avanzada para esa época. La ciencia, los principios de ciencia que tenemos, y sobre todo que sea un libro que siempre es fresco, que no pasa de moda. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puede el hombre hacerlo si pudiese? Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Y no es el libro que el hombre podría escribir si quisiese, aunque quiera. Fíjense, hubiese querido el hombre escribir un libro como la Biblia, el monoteísmo, por ejemplo. El ser humano por naturaleza quiere ser panteísta o tener muchos, o politeísta, ¿no? Pero alguien se hubiera imaginado un solo Dios. Alguien hubiese querido inventar el pecado, por ejemplo, decir que es pecador y que se va al infierno. ¿O creen que más bien si fuera solo de hombres? No pongamos esto del pecado. ¿Para qué nos vamos a embromar la vida? No nos conviene, borremos eso. O borremos los relatos de pecado de Abraham, de David. No pongas pues el pecado de David con Betsabé. No pongas el pecado de Abraham cuando miente. No pongas cuando Pedro, uno de los apóstoles más importantes, niega a Jesús. No pongas eso. ¿Me entienden? El hecho de que la Biblia registra el pecado de sus principales protagonistas significa que es verdad lo que dice. Y además, como concepto mismo, nadie se hubiera inventado el pecado. Dios inventó, no es que inventó, sino que explicó lo que es el pecado. La ética de la Biblia, alguien pudiese haberse imaginado la ética de la Biblia: no matarás, no robarás desde el comienzo, no tendrás falsos dioses, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien se podía haber inventado eso si quisiese, y aunque nos sentásemos todos los sabios del mundo, por 1000 años nos hubiésemos podido imaginar eso. Alguien podía haber imaginado el plan de salvación, que el Hijo de Dios se encarne, que Dios se encarne, es el milagro más asombroso de toda la humanidad, pensar que la deidad se hizo carne y vino a salvarnos y murió y resucitó. ¿Alguien pudo haberse imaginado eso? ¿Un hombre puede imaginarse eso? Eso nos muestra que la Biblia es un fenómeno que puede explicarse de una sola manera, y es verdaderamente la palabra de Dios. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese, o que podría escribir si quisiese. Entonces, amemos la palabra del Señor. Ahora, pasemos a otra parte. La inspiración y el canon. No sé si eso, eso no estaba en su tarea, pero siempre surge la pregunta: ¿y quién decidió los libros que están en la Biblia? ¿Es verdad lo que dijo en su momento el Código Da Vinci hace 10 años, hace 15 años, que fue en un concilio bajo el dominio de Constantino y del Papa que decidieron aleatoria y arbitrariamente decir este libro sí, este libro no, este que afirma la divinidad de Cristo lo pongamos, los otros, este libro que apócrifo que habla que Jesús
tuvo una mujer, María Magdalena, o incluso un hijo, ese no lo pongas, no, que no salga eso a la luz. Esas son el tipo de conspiraciones que se nos vende, ¿no? Y no es con el Código Da Vinci. Años, siglos vienen atacando a la Biblia y nunca la han podido destronar. Pero ¿quién decidió? ¿Cómo se decidió? ¿Por qué tenemos 66 libros y no 60 y no 80? El principal criterio para aceptar un libro de la Biblia, en realidad se fueron reconociendo la comunidad, primero el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y luego la iglesia en el Nuevo Testamento, reconocieron la calidad de los escritos como inspirados bajo estos criterios. Por eso se llama canon. Canon significa regla, así como que ven aquí a la izquierda, es decir, una medida, o sea, ese fue la medida, ese fue el requisito para que los reconozca como inspirado. El testimonio interno del Espíritu Santo, eso es lo que les mencioné hace rato. O sea, ellos tuvieron el testimonio de decir, esto es inspirado por Dios, ¿me entienden? Pero no solamente fue una sensación sentimental que puede, bueno, unos sintieron, otros no sintieron, sino que hay una unidad en todos los escritos desde Génesis a Apocalipsis. Hay una unidad de pensamiento, hay una unidad de historia, de narrativa, todo apunta a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, ese es el testimonio interno. 2, los libros que están en la Biblia tienen autoridad profética. Es decir, por lo general, todos los libros inspirados dicen, así dijo el Señor, o el Señor me dijo. Y no solamente eso, sino que contiene profecía que luego se puede verificar si se cumplió o no. ¿Me entienden? En este tiempo, por ejemplo, tenemos lamentablemente dentro del movimiento carismático, tanto que afectó la Iglesia Católica y también la Iglesia Protestante. Es un movimiento del siglo pasado, del año 1960, que se dieron lugares a los famosos profetas. Entonces ustedes van a ver en las redes sociales o en los medios el profeta tal, la profeta cual, y ellos por lo general dicen, así me ha dicho el Señor dice, o predicadores incluso, Dios me ha mostrado, el Señor me ha dicho. Vamos a ver eso, que no haya tal cosa, que eso fue para la Escritura y que podemos precisamente reconocer que un libro es inspirado cuando vemos en su contenido, el Señor dijo esto, el Señor habló a través del profeta. Pablo dice, y el Señor me dijo, y Cristo me dijo. Entonces tiene una autoridad profética. Los otros libros que vamos a ver en unos momentos no tienen eso. Otro criterio muy importante, Cristo validó el Antiguo Testamento. No sé si alguien puede leer Lucas 24:44 rápidamente. Lucas 24:44. Sí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, esas son las 3 partes del Antiguo Testamento. Que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que es los 5 primeros libros, los profetas y los salmos, que eran los escritos. Por eso les dije que el Antiguo Testamento, entonces Cristo valida esos componentes, esos libros. Y también en el caso del Nuevo Testamento, una condición para haberlos recibido como inspirados era la datación temprana del original. Es decir, que todos los libros del Nuevo Testamento tenían que haberse identificado, leído y circulado en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo todavía estaban vivos los apóstoles. El propio apóstol Juan vivió hasta el 95. Entonces ellos podían certificar, esto sí es verdad, esto no es verdad, ¿me entienden? Entonces todo libro que aparece luego de esa fecha y que pretende ser apostólico o inspirado, se lo rechazaba porque no había forma de contrastar o que un apóstol diga, esto es verdad o no es verdad, ¿me entienden? Entonces tenían autoridad apostólica.
Por eso nosotros podemos llamarnos todos cristianos, católicos, apostólicos. ¿Por qué? Cristianos porque creemos en Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Dios. Un cristiano que no cree que Cristo es Dios no es cristiano, es testigo de Jehová, ¿no? Somos católicos. ¿Por qué? Porque católico significa universal, es la fe universal, general. Y somos apostólicos porque nuestra fe viene de los apóstoles, lo que los apóstoles registraron en el Nuevo Testamento. Así que anoten eso, católicos, apostólicos, cristianos. Lo que no somos algunos, somos romanos, católicos, apostólicos, romanos, ¿me entienden? Algunos sí, tal vez alguien de acá, no quiero ofender a nadie, solo para que entiendan la diferencia. O sea, el término católico, apostólico no es exclusivo de la iglesia romana, sino de todos los cristianos. Hasta el siglo IV o III, todo cristiano se llamaba, podía decir soy católico, apostólico, porque creo en esta fe universal, ¿me entienden? Pero luego en otra oportunidad vamos a comentar un poquito dónde se va haciendo la división. ¿Ok? También otro criterio, la autoría apostólica o basada en su testimonio, es lo que ya les dije también, ¿no? O sea, se aceptaban todos los libros que eran escritos y comprobado que eran escritos por apóstoles. O basada en su testimonio. Por ejemplo, Lucas y Marcos no eran apóstoles de los 12, pero eran discípulos. Lucas de Pablo y Marcos de Pedro y también de Pablo. Entonces estaban bajo su supervisión. 6. Los libros inspirados son consistentes con la enseñanza teológica de los apóstoles. Son consistentes con la enseñanza teológica. Es decir, había muchos libros que pretendían ser inspirados, pero que contradecían la enseñanza de los apóstoles. Entonces se los rechazó. Y 7, eran ampliamente aceptados por la iglesia primitiva. O sea, ya la iglesia los aceptaba. No es que llegó Constantino al año 325 o en el concilio del 381 que se decidieron esos libros aleatoriamente, arbitrariamente, caprichosamente. No, ya la iglesia en el siglo I, a la mayoría de los libros ya recorrían las iglesias y los aceptaban como inspirados. Ya hemos leído un versículo, ¿se acuerdan? Que Pablo dice en 2 Pedro, si mal no recuerdo, ¿alguien se acuerda? Cuando Pedro dice, y tenemos las palabras que los inconstantes tuercen, ¿no? Como algunos que tuercen la escritura, los escritos del apóstol Pablo, los cuales algunos son difíciles de entender. Aquí está, 2 Pedro 3:16, está fácil. Acuérdense, 2 Timoteo 3:16, Juan 3:16, Colosenses 3:16 y 2 Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, dice Pedro. Es decir, Pedro está poniendo los libros de Pablo a la altura de las otras escrituras del Antiguo Testamento, al mismo nivel de autoridad e inspiración, ¿me entienden? Eso es lo grandioso de ese versículo, que Pedro reconoce que los escritos de Pablo están al nivel de la escritura del Antiguo Testamento y que los inconstantes los torcían, ¿me entienden? Las torcían. Entonces, esas son las 7 señales básicas. Hay más, pero las más importantes de por qué estuvieron en la Biblia. Ahora, sí hubo un concilio, pero que solamente ratificó lo que ya estaba en base a esto. ¿Y por qué tuvo que hacerse ese concilio para ratificar estos libros? Porque la herejía arreciaba, la herejía se levantaba, querían introducir otros libros, aparecían los libros apócrifos, y entonces tuvieron que dejar claro por qué sí y por qué no. Pero no es que ellos definieron, sino que ellos reconocieron lo que ya estaba aceptado. ¿Me entienden? No sé, es como decir, ustedes ya son estudiantes, ya los reconocemos como estudiantes de esta clase, todos nos conocemos, sé que han estado desde la primera clase, pero vamos a suponer que cuando estemos para acabar este curso, se empiezan a infiltrar a nuestro Zoom varios y dicen, no, nosotros también queremos, supongamos que esto tiene un certificado, y tal vez lo tenga,
y digamos, no, nosotros también queremos el certificado, ¿me entienden? Entonces nosotros para combatir ese ataque decimos, no, 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 no. Los que eran estudiantes son los que estuvieron desde el comienzo, los que participaron, los que hicieron su tarea, ¿me entienden? Entonces vamos definiendo criterios para rebatir esa herejía. Pero no es que al final decidimos quiénes son, sino que ustedes ya eran, pero a causa de los ataques teníamos que sentar claramente por qué ya eran. ¿Me entienden la diferencia? No es que al final decidimos este sí, este no. ¿Me entienden? Ok. Ahora, ¿por qué no los apócrifos? Bueno, hay apócrifos, se llama a los libros del Nuevo Testamento, que les encanta publicar a los canales liberales, como National Geographic, History Channel, ¿no? El Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el escrito de tal, el escrito de cual, ¿no? Que evidentemente existen, son escritos no del primer siglo, la mayoría son del segundo y del tercer siglo, pero el hecho de que existan no significa que sean verdaderos, siempre ha habido estafadores en todas las etapas de la historia, ¿me entienden? ¿Y por qué querían estafar? Uno por engañar y otros escribían como Pablo porque eso les daba prestigio. Pero también hay los del Antiguo Testamento. ¿Qué se llaman los del Antiguo Testamento? Alguien preguntó en la anterior clase, la Biblia del oso los contiene. Los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Sí, los que no Ah, ya. están Ajá. son Por los ejemplo, libros. hay primero Esdras, segunda Esdras, Tobías, Judith, primera Macabeos, Sí, primera, segunda, tercera Macabeos, la oración, sabiduría, Sirach, Baruch. así es. Eclesiástico, Macabeos, primera y segunda Macabeos. Se llaman libros deuterocanónicos. Deutero es segundo en griego, deuterocanónicos, de segundo orden, de segundo canon. ¿Por qué no los aceptamos? A pesar de que, como les dije, cuando Casiodoro tradujo, él salía de un trasfondo católico romano, era un monje sevillano, y en ese momento no podías dejar de hacerlo. Él tenía que hacerlo para que sea aceptada la escritura. Pero luego, ¿por qué nosotros nos afirmamos en que no? Y vamos a ver por qué no. No es por capricho, no es porque seamos protestantes, cristianos, evangélicos y punto. Y no queremos nada que ver con esos libros que tiene la Biblia católica. No, la católica romana. No, no es por eso. No tenemos nada en contra de ellos en sí mismos, sino de los libros. ¿Por qué? Para comenzar, este es el más grande argumento. Nunca son citados en el Nuevo Testamento. Ya hemos leído Lucas 24:44. Jesús no los cita, nunca los citó. El Nuevo Testamento está lleno de citas y de alusiones directas e indirectas al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías se repite en varias partes en el Nuevo Testamento cuando Pedro y Pablo lo citan. Y otros, pero los apócrifos o los deuterocanónicos no los citan. No los citan. Entonces, esa es una prueba de que no los consideraban ellos, los judíos, como inspirados. La Biblia judía no los acepta. Carecen de soporte y aprobación de los escritores judíos y antiguos. Es decir, los propios judíos y escritores tampoco los reconocieron, no los citan en esa época, no los reconocen. ¿Me entienden? La Biblia judía ahorita, si vas a Jerusalén y vas a los judíos ortodoxos, que son los más recalcitrantes, los que más estudian la Torá, digamos, el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, ellos no tienen en sus Biblias estos libros, ¿no? Nosotros tenemos 39 en español, en hebreo son 22, pero son exactamente esos 22 son los mismos que los 39 en español. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, primera y segunda crónicas que están en español, lo tienen como crónicas. En otros casos tienen un rollo en que 5 libros en uno solo, pero el contenido es exactamente lo mismo, pero no están ahí ni Macabeo, ni Eclesiástico, ni Sirácides, ni Sabiduría, no están esos. No los reconocen los judíos, ¿no? Ni en el Nuevo Testamento se los cita.
¿Y por qué no los citan y por qué no se los reconoce? Porque tienen problemas con su contenido. Son inconsistentes con el resto de la Biblia. Por ejemplo, Tobías 4, 8 al 10 dice que dar limosna salva, pero no vemos en ningún otro libro de la Biblia que diga que dar limosna nos salva. Al contrario, la salvación es por fe. Macabeos 12:43 nos dice que se puede hacer expiación por los muertos. ¿Qué es expiación? Es decir, se puede quitar los pecados por los muertos. De ahí viene el concepto de purgatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, tampoco es que son libros digamos que los vamos a satanizar. Son libros históricos, se escribieron en esa época. Por ejemplo, Macabeos es muy bueno para saber la historia de ese periodo intertestamentario. ¿Se acuerdan que yo les dije que los libros del Antiguo Testamento se escribieron el 450 años antes de Cristo? Es decir, cuando fueron botados al exilio, fueron llevados al exilio. Estos libros deuterocanónicos fueron escritos por judíos, por Tobías y otros que estaban en el exilio, ¿me entienden? Ya nunca más habían vuelto a Israel y fueron escritos entre el año 400 y el año 200 antes de Cristo. Entonces, no había manera de comprobar su contenido. Ya Israel y Judá había sido dispersada, ¿me entienden? No había quien compruebe. Entonces, esos libros se originan en ese periodo. Por eso es que no se los reconocen, y los propios judíos los reconocen, porque era escrito por judíos que ya ni siquiera hablaban el hebreo, eran judíos helénicos y que habían escribido en la diáspora, fuera de su tierra. No tienen poder ni autoridad profética. Tú lees Macabeos, tú lees Tobías, no es lo mismo que leer los otros. Aparte, no vas a encontrar, así dice el Señor, y no vas a encontrar profecías que se cumplan exactamente como las profecías de Miqueas, de Isaías y de otros. No tienen poder ni autoridad profética. Ahora, ¿podemos leerlos? Sí, no es que son satánicos, que te vas a perder, no. Puedes leerlos como leeríamos Homero, la Ilíada, o para contrastar algunas cosas, pero no son inspirados, o sea, no tienen autoridad. No podemos sobre esos libros enseñar algo, ¿no? Entonces, por eso no los aceptamos. ¿Qué de la credibilidad de la escritura? Al final vamos a dejar tiempo para las preguntas. Voy a acabar con esto. La escritura es consistente interna y externamente. Internamente no se contradice. No se contradice. Las supuestas contradicciones son secundarias. Y externamente significa que a lo que hace referencia en cuanto a personajes, lugares y hechos, no se contradice. Las citas que se dan externas a la Biblia coinciden. Es precisa en hechos históricos, aunque en su momento se le ha acusado de lo contrario. Cada vez que se hace un nuevo descubrimiento, se afirma lo que dice la Biblia. Hay una exactitud profética asombrosamente impresionante. Tenemos 70 profecías directas que apuntaban al Mesías. Por ejemplo, el lugar del nacimiento del Mesías en Belén, Miqueas 5:2, 700 años antes de Cristo, se profetizó que iba a nacer en Belén. Eso vemos el cumplimiento en Lucas 2:4. Cristo, Isaías 7:14, 800 años antes de Cristo, nos dice que Cristo nacería de una virgen. He aquí la virgen concebirá un niño. Y se cumple. También tenemos profetizada la crucifixión y sufrimiento del Mesías en el Salmo 22, en Isaías 53. Eso es casi 1000 años antes de Cristo en el caso de los Salmos y 800 en el caso de Isaías. Y se cumple. Incluso que Judas lo iba a traicionar. Incluso que no se iban a quebrar sus huesos. Que su cuerpo no iba a haber corrupción, que no se iba a podrir porque iba a resucitar. ¿Me entienden? 70 profecías directas. Esta solo es una muestra pequeña y hay 300 indirectas. Entonces, eso es, la Biblia es creíble, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo, la prueba de los poderes políticos, religiosos. Ha pasado todo lo inimaginable para que la tengamos. Entonces, la pregunta es, ¿tú orarás para que la Biblia te transforme? Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
entonces debemos orar como dice el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y también decía, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nosotros somos simples, pero la palabra de Dios nos alumbra, la palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos guía, es lámpara a nuestros pies. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás? Amén. No sé si alguien tiene, ahora sí, nos queda 15 minutitos. Y si alguien tiene alguna pregunta. Pablo, yo nomás quería comentar que los libros esos deuterocanónicos tienen Ujú. una tendencia de ser escritos por judíos cabalistas, y la cabalista, para nosotros es brujería, ¿ya? Así de forma clara. Para ellos, claro, para ellos es descubrir los secretos de la Torah, ¿no? Así bien místico, ¿no? Ver supersticiones, darle poder a la naturaleza, pretender tener un poder espiritual, a veces similar al de Dios, es algo ya un poco feíto, pero es superstición, no tiene mucho valor, ¿no? Tampoco hay que temer a eso, ¿no? Ya conozco unos amigos que tienen esa tendencia. Sí, hay unos escritos que se llama la Cábala judía, hay un libro y hay una forma de interpretar, pero más allá de eso, no podríamos generalizar incluso. Hay algunos libros que tienen contenido bueno, digamos, humanamente bueno. Macabeos, primera y segunda Macabeos, tienen muy buena base histórica para entender, por ejemplo, el periodo de cuando Antíoco IV Epífanes profana el templo judío, cuando la revuelta de los macabeos es muy bueno históricamente, pero no es inspirado. O sea, solamente los inspirados tienen autoridad, se deben predicar en las iglesias y se debe obedecer. Los que no son inspirados no tienen esa autoridad, entonces no estamos obligados a obedecerlos. Si nos dicen que la limosna salva, no es autoritativo, porque no está aceptado, ¿no? No es inspirado. Si nos dicen que hay un purgatorio, tampoco los vamos a creer porque no es inspirado y porque contradice el resto de la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Alguien más? Quería hacer una Yo, consulta. Pablito. Ah, perdón, seguí, Sí, seguí, seguí. primero Omar y luego Daniel, ¿está bien? Habló primero Omar. Ya, quería hacer un comentario y también a la vez preguntarte, Pablo, acerca de Enoc, ¿no es cierto?, que habla en Judas, en Génesis, y también hay un libro de Enoc, ¿no es cierto?, pero tampoco ha sido considerado también, bueno, en algunas partes o algunos lo consideran como apócrifo. Eh, pero ¿has escuchado acerca de ese libro o de dónde nace, digamos, eso? Sí, de hecho, siempre se lo ha querido meter en el canon porque Judas, el libro de Judas lo cita. Entonces, el razonamiento es si Judas lo cita, debe ser inspirado, pero no necesariamente. La Biblia también cita a poetas griegos, a Epímenes, cita a los cretenses, creo que Pablo es el que escribe eso, si me ayudan, dice, estos cretenses siempre glotones, siempre mentirosos. Eso es un poeta griego, está citando, pero no significa que ese poeta o sus escritos son inspirados, ¿me entienden? Aunque al mismo tiempo, al quedar registrada esa palabra en la Biblia es inspirada por Dios, Dios quiso que esté para ilustrar algo. Entonces el libro de Enoc, para hacerlo corto, no hay evidencia cierta de que primero el libro que tengamos sea 100% confiable, verídico, y segundo, por más que lo tuviésemos, no fue aceptado en el canon por los propios judíos, entonces puede servir de referencia tal vez, pero no es inspirado nuevamente. O sea, no es que sea satánico, sino que no es inspirado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer un escrito de San Agustín, hoy día compartí algo, me encanta leer a San Agustín, Confesiones.
Pero el hecho de que yo lo cito, y porque lo cito porque está en conformidad con la escritura algunas cosas, no todo lo que escribió San Agustín es necesariamente perfecto o correcto, pero no es inspirado, o sea, me ayuda, me bendice su testimonio y muchas cosas que él escribe, pero no significa que es inspirado, ¿no? Si contradice la Biblia, no se lo debe observar siquiera. Solo la Biblia es inspirada y autoritativa. Lo demás puedes tomar, te puede bendecir o no, pero no es inspirado. No sé si está claro eso. ¿Ok? Sí, ahora Daniel. Gracias, Pablito. Una consulta. Los libros apócrifos que están en la Biblia católica Uh-huh. han sido introducidos en algún concilio, entendería, posterior a los 66 iniciales, ¿no es cierto? Así es, y es un concilio bien posterior donde se los reconoce como inspirados. Antes, Exacto. no recuerdo si la Biblia de la Vulgata Latina los contiene, creo que sí, pero después no. Fíjense, hay una traducción de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego hecha más o menos el 180 antes de Cristo. Bajo el imperio griego, Ptolomeo manda, los judíos estaban dispersados ya fuera de su tierra, no había Israel, estaban dispersados. Entonces, este Ptolomeo quiere hacer ahí en Alejandría, en Egipto, un centro cultural y dice, bueno, no, la Biblia de los hebreos es un patrimonio de la humanidad, diría ahorita como lo hace la UNICEF, digamos, ¿no? Entonces llama, dispone que 70 sabios hebreos que hablaban griego traduzcan la Biblia del hebreo al griego. Y ahí no están esos libros traducidos, que yo recuerde. Ahora, si alguien tiene otra información, le pido, pero ahorita no recuerdo. Y luego ya se introducieron lo que dice Daniel, es cierto. Ahorita no recuerdo el concilio, pero lo estuve leyendo justo la otra vez, pero se me fue el año y el concilio. Pero hay uno donde se dice, se los reconoce como inspirados para, sobre todo, validar la doctrina del purgatorio, sobre todo, ¿no? Entonces, está en la Biblia del Oso, la primera traducción al español, están esos, los tengo aquí. No todos, pero están, pero ya les dije por qué están, porque Casidoro salía de un contexto católico romano y ya traducir era arriesgar tu vida, ya traducir era a ver si logras hacerlo antes que te maten, porque tenías que tener permiso del Papa o del Rey. Entonces, ya arriesgarse a quitar lo que en ese momento estaba aceptado era doblemente arriesgado, ¿me entienden? Entonces, luego, ya las posteriores traducciones, ya luego de la Reforma, se sacaron esos libros, pero no por una cuestión arbitraria, aleatoria, porque no queremos parecernos a los católicos romanos y los sacamos a la fuerza, no, sino porque contradecían a la doctrina bíblica por un lado, pero por otro, porque los judíos mismos no los reconocen. O sea, si alguien tiene autoridad para decidir quiénes son sus libros, son los propios judíos, ¿no? Ellos escribieron el Antiguo Testamento, por un lado. Y por otro lado, el otro gran argumento es que en todo el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y Jesús, no citan ni una palabra, ni un versículo de esos libros deuterocanónicos. Y sí citan casi de todo el Antiguo Testamento, citan textualmente o indirectamente. ¿Me entienden? Entonces, por eso también nos damos cuenta de que no son inspirados, porque si no Jesús los hubiera usado. Pero no son. No son. Pero tampoco, otra vez, hay que ver qué libros y libros. Tampoco significa que no los podamos leer como historia, como leeríamos, no sé, la historia de Josefo u otros, ¿me entienden? ¿Qué, Coco? Sí, Pablo, uno de los participantes pregunta, ¿quiénes participaron del concilio para confirmar los libros? Sí, los que participaron en ese concilio fueron obispos o pastores y ancianos
que fueron reunidos bajo el auspicio del Imperio Romano y para precisamente contrastar las herejías que se levantaban en ese tiempo. Entonces, participaron representantes de la iglesia cristiana de todas las regiones. Cuando Constantino se convierte al cristianismo y deja de perseguir a la iglesia, él incluso financió algunos concilios, pero en otro momento voy a explicar, pero no es verdad que él definió, que él influyó, no, él era muy respetuoso de lo que iban a decidir los encargados, que eran representantes de las iglesias que estaban en ese tiempo, ¿no? Y que debatían meses para sacar una resolución. Pero no es que decidieron, a ver, tenemos aquí 100 libros, este sí, este no. No, lo que hicieron es, a ver, ¿qué libros ya desde el siglo I? Hay evidencia que desde el siglo I ya recorrían, al menos 20 de los 27 del Nuevo Testamento ya eran reconocidos, ya eran citados. Incluso los padres tempranos de la iglesia ya hacen un primer recuento de los libros que eran aceptados. Solo unos cuantos se dudaba de su inspiración. Pero en lo central, lo que hicieron es reconocer, no decidir. ¿Me entienden? No decidieron, sino que reconocieron lo que ya estaba aceptado por la propia iglesia. O sea, cuando digo la propia iglesia, es la iglesia primitiva, la iglesia cristiana que estaba esparcida en el mundo antiguo. No sé si está con eso correcto. Aquí. Mientras hay otra pregunta, a ver, rápidamente voy a ver el año. Aquí lo tengo en el libro de Teología Histórica. Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, ¿por qué si la Biblia es perfecta y todo lo que dice es cierto? Porque hay cristianos y hay hasta pastores de todas las iglesias leen otros libros. Si el libro verdadero es la iglesia, es la Biblia. ¿A qué se debe? No entendí la pregunta. Que el libro verdadero es la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios Sí es. dejó para enseñanza. Porque hay Ajá. gente que lee otros libros que no es la Biblia. Ah, ok. Porque yo he visto cristianos de 20, 30 años que no han leído la Biblia completa. Y otros libros te los leen y te dicen historias. ¿A qué se debe eso? ¿Será la enseñanza que no le enseñan bien? ¿O Bueno, qué? sí, La Biblia es la obviamente. perfecta. ¿Para qué hay que leer otros libros? Es lo que yo no entiendo. Bueno, sí. Ahora sí capté la pregunta. No sé si está en el material de estudio, creo que leí, que está, explica ahí un poco el autor. En la segunda lección van a leer eso, pero, a ver, puede que pase eso porque no tienen una comprensión correcta o sólida, una doctrina sólida sobre la inspiración de la Biblia, justo lo que estamos viendo ahora. ¿Me entienden? Entonces no hay una convicción de que la palabra de Dios realmente es la voz de Dios. Es una convicción. Pero ¿a qué se debe eso? Entonces debe ser a la enseñanza Se debe a dos de los cosas. maestros. A una mala enseñanza, por un lado. Dos, se debe a la flojera espiritual. Y lamentablemente de muchos pastores que son mal formados y que son flojos para estudiar la palabra de Dios. Entonces es más fácil citar el libro de tal o de cual y predicar sobre eso. Ahora, hay libros que supuestamente hablan acerca de la Biblia o que se basan en la Biblia, pero que son muy de baja calidad, no son inspirados, obviamente. Ningún libro es inspirado, ¿no? Aparte de la Biblia. Pero tampoco debemos desestimar el estudiar o leer buenos libros de cristianos, de teólogos, de gente. Sí, yo lo entiendo, pero que deben de primero leer, enseñarle que a leer la Biblia primero. Obvio, Y después aprender, y después si quieren leer otros libros, pues lo lean. Pero yo, mucha gente, muchos cristianos de muchos años, que no han leído la Biblia completa.
pero te han leído otros libros y historias y todo. No entiendo por qué, si son cristianos, que son hijos de, ¿sabes? Que creen en Dios, no lo hacen. Pero Bueno, eso es es un- un porcentaje bien alto. sí, es una realidad lamentable. Como le digo, es uno, porque no hay una convicción de que es la palabra de Dios. Dos, puede que no sean cristianos, aunque lo digan que los que son y vayan muchos años. Pero creo que lo más regular es que en las iglesias en general no se enseña a leer la Biblia, ni los Correcto. pastores. Bueno, en la Iglesia Católica Romana estudian todo, pero tampoco se menciona la Biblia, pero no es el centro tampoco. Es lo que dice la encíclica Gatá, lo que dice el Papa, y no hay una predicación que se llama expositiva, si no se explica la Biblia, solo se lee así como loro. Puedes poner ahí un loro, igual va a leer, digamos, ¿me entiendes? Pero no hay una explicación de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias cristiano-evangélicas? En general, yo diría en Latinoamérica, bueno, y en general hay una muy baja educación para leer la Biblia, desde los pastores, ancianos, hacia abajo. O sea, ni siquiera ellos leen por una baja concepción de la autoridad de la palabra de Dios, por flojera y por muchos otros factores y por una cultura, ¿no? Y si los pastores están así, imagínense cómo están los demás. Entonces, es porque no se les enseña la importancia de la escritura, por eso es que estamos llevando esta lección, uno, No y sé. dos, tampoco se les enseña a leer, entonces la gente va a leer, no entiendo, y se aburre, entonces más fácil leer un devocional, más fácil leer un libro y dices, bueno, esto me llega más, entiendo, me hace entender. No está mal, pero nunca debe suplantar, la prioridad es la palabra de Dios. Correcto. No debería suplantar nunca. Lo otro debe ser complementario y no al revés, ¿no? Sí, Bueno, esa es una duda que tenía. Yo sé que muchos de los que están ahí tienen la misma duda. seguro que sí, Se seguro debe que leer sí. la Biblia primero y después los otros libros, creo yo.